Hola a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión educativa. Les habla Joana Marcela Vázquez Rincón y en este episodio quiero compartir una mirada personal sobre cómo comprendo las políticas públicas educativas, inspirándome en el pensamiento político de Platón y en la lectura ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas?, de Wilson 2018. Durante los próximos minutos los invito a un viaje reflexivo. Iremos desde la Grecia antigua hasta el presente para entender cómo las ideas sobre el gobierno, la justicia y el bien común se transforman hoy en decisiones que orientan la educación en nuestra sociedad. Cuando pienso en Platón, me imagino un filósofo profundamente preocupado por el orden, la justicia y la sabiduría en la sociedad. En su obra La República, Platón propone que la política debe ser el arte de gobernar con justicia, guiado por el conocimiento y la virtud. Para él, el Estado bien gobernado es aquel que cada ciudadano cumple sus funciones de acuerdo a sus capacidades y donde los líderes, quienes serán reconocidos como filósofos reyes, no buscan su propio beneficio sino el bien común. En esta visión, la educación ocupa un lugar central, donde Platón considera que la educación debería formar el alma del ciudadano para que éste llegara a conocer la verdad y el bien. Es decir, la política y la educación estaban profundamente entrelazadas. Educar era un acto político y gobernar un acto educativo. Podríamos decir que para Platón la educación es el camino hacia una sociedad justa, porque a través de ella los seres humanos desarrollan la razón, la virtud, la capacidad de participar en la vida pública. Si trasladamos esta idea al presente, el presente platónico nos invita a pensar que las políticas públicas, especialmente las educativas, deben orientar el desarrollo integral del ser humano, no solo a la transmisión de conocimientos. De ahí que una política pública educativa debería tener como fin formar personas críticas, éticas, responsables, que puedan contribuir al bienestar común. La política pública, desde la mirada de Platón, no se reduce a administrar recursos ni mantener el poder, como pasa actualmente, sino a gobernar con justicia y sabiduría. De igual forma, una política pública educativa no debe limitarse a crear leyes o decretos, sino a garantizar que todos tengan la misma oportunidad de aprender y desarrollarse plenamente. De ahí que de manera personal nos lleva a reflexionar y analizar cuál es nuestra sociedad actual. ¿Será que se gobierna con justicia? ¿Será que se gobierna con equidad? Ahora bien, si desde la perspectiva contemporánea el texto que nos dice para qué nos sirven las políticas públicas, pues este nos ayuda a entender que las políticas públicas son el resultado de un proceso relacionado mediante el cual el Estado busca solucionar problemas colectivos. Estas políticas no solo surgen de la improvisación, sino del análisis de identificar las necesidades sociales, definir objetivos, diseñar estrategias, implementar programas y evaluar sus resultados. En otras palabras, son el conjunto de decisiones planificadas que buscan responder a las demandas de la sociedad. Según la lectura, una política pública implica varias etapas: identificar el problema, formular las alternativas, tomar decisiones, implementarlas, ejecutarlas y finalmente evaluar su impacto. Cada etapa requiere diálogo, participación y transparencia. Y en el caso de la educación, estas bases deberían articularse con la comunidad educativa, con los docentes, con las familias, con los estudiantes, quienes son los actores principales de este proceso educativo. Las políticas públicas también reflejan la visión del país que se tiene. Si una nación prioriza la equidad, la inclusión y la calidad educativa, entonces sus políticas educativas estarán orientadas a la formación de ciudadanos competentes y éticos. Por el contrario, si las decisiones se toman sin considerar la diversidad o las necesidades reales de las comunidades, estas políticas corren el riesgo de volverse ineficaces o excluyentes. Así, las políticas públicas no son simplemente documentos administrativos, son instrumentos transformadores de manera que transforman nuestra sociedad, porque a través de ellas el Estado concreta su compromiso con los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Y ahí quizás uno de los problemas más grandes que tiene nuestro sistema educativo, que las decisiones han sido tomadas detrás de un escritorio y que se desconoce la realidad educativa
donde el actor principal es el estudiante, desconocemos sus necesidades y también desconocemos las necesidades del docente para que esa formación que se desea realmente eficiente, para que tengamos futuros ciudadanos, actores, políticos que estén bien formados para enfrentarse a una sociedad y para saber administrar nuestro país. Desde mi propia comprensión, la política pública educativa es una manifestación del compromiso que tiene el Estado con el desarrollo integral del ser humano. En la manera en que el gobierno traduce esas acciones concretas, su visión educativa, su concepto de ciudadano y su ideal de sociedad. De ahí que por eso hablar de política pública educativa no es hablar de burocracia, sino de esperanza, de equidad y de futuro. Personalmente entiendo la política pública educativa como un acuerdo social que busca garantizar que todos, sin importar su contexto, puedan acceder a una educación que les permita desarrollarse plenamente y contribuir a la transformación de su entorno. Me parece fundamental reconocer que detrás de cada política educativa hay una concepción filosófica. En muchos sentidos seguimos bebiendo de las fuentes platónicas y de sus principios, porque a pesar de que pasamos de hablar de hace muchos años, de la antigua Grecia, de sus principios, de sus ideas, actualmente siguen enmarcadas en nuestra sociedad. Cuando creemos que la educación debe promover el bien común, cuando consideramos que los líderes educativos deben ser sabios y éticos, y cuando entendemos que la justicia y la equidad deben guiar las decisiones del Estado. Además, una política pública educativa eficaz no se limita a garantizar el acceso a la escuela. Como les decía, también debe asegurar la calidad, la pertinencia y la continuidad del aprendizaje. Debe atender la formación del docente, el bienestar del estudiante, conocer la infraestructura en la cual se desarrollan esos procesos educativos. Debe promoverse la evaluación y el acompañamiento de sus procesos pedagógicos, siendo la evaluación uno de los elementos más fundamentales para saber si esas políticas públicas que se establecen para una nación realmente son efectivas, realmente surgen las necesidades, si se responde a esa necesidad concreta y si realmente hay solución a ella. Y sobre todo, pues esta debe ser participativa, porque la educación no es una tarea de un solo actor, es una construcción colectiva que involucra al Estado, las familias, las comunidades y hasta los propios estudiantes, que son los actores principales en el proceso de formación. Desde mi experiencia como educadora, creo que las políticas públicas se vuelven verdaderamente transformadoras cuando escuchamos las voces de quienes están en el aula, cuando no se impone desde los despachos, sino que se construye desde las realidades locales, reconociendo la diversidad cultural, el territorio, la sociedad y el país como tal. La educación no puede ser uniforme ni homogénea, porque realmente los territorios son diversos. Por eso las políticas públicas deben adaptarse al contexto, respetando las particularidades de cada una de las regiones. Pienso que si Platón viviera hoy, seguramente insistiría en que los líderes educativos deben ser filósofos de bien, es decir, personas que gobiernen el sistema educativo con sabiduría, con justicia y visión ética, porque esta última sí que se ha perdido. Hemos perdido, yo no sé, ese horizonte, ese ideal, esos principios, esa base de nuestra sociedad. Y probablemente nos recordaría que la educación no puede quedar al servicio de los intereses políticos y económicos, sino que debe estar al servicio del ser humano. Lo que pasa es que la idea de política se ha ido desfigurando y la verdadera política debe ser una política con sentido, que tenga un compromiso social. En ese sentido, la política pública educativa se convierte en una herramienta de justicia social. A través de ella, el Estado garantiza los derechos, reduce las desigualdades y fortalece la democracia. Una política educativa bien diseñada y evaluada con rigor no solo mejora los indicadores de cobertura, rendimiento, sino que impacta directamente a la calidad de vida, la convivencia y la cohesión social. Porque nuestras políticas públicas actualmente están emprendiendo ideales para tener cobertura, pero esa cobertura carece de calidad, carece de infraestructura, carece de formación pedagógica
y le pedimos tanto a nuestra sociedad cuando no le hemos dado las bases que requieren para que esa sociedad tenga una formación de calidad, que tenga una formación ética, una perspectiva social. Para cerrar esta reflexión, puedo decir que comprender las políticas públicas educativas implica mirar más allá de los derechos y de los planes gubernamentales. Es entender de que detrás de cada decisión hay una visión de humanidad. Desde el pensamiento de Platón hasta las políticas actuales, la educación ha sido vista como el medio más poderoso para alcanzar la justicia, la virtud y el bienestar común. Hoy más que nunca necesitamos políticas educativas que se fundamenten en esos principios: la equidad, la sabiduría y la búsqueda del bien común. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Les habló Joana Marcela Vargas Rincón y los invito a seguir pensando juntos en cómo construir políticas públicas que hagan de la educación el verdadero motor transformador de la sociedad, de esta sociedad que tanto necesita un cambio, que tanto necesita una mirada desde lo político para que ella trascienda y llegue allá y realmente cumpla los fines de la educación. Mil gracias, un cordial saludo a todos.